noches, soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar en Dicho Esto con Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo, más nuestros móviles. Hay mucho para contarte. Si tenés consultas para hacerle a la ministra de Educación de la ciudad, lo puedes hacer a través de nuestras vías personales, nuestras redes personales. Se los vamos a transmitir a la ministra Acuña. ¿Cómo está hoy Alberto Fernández después de esta decisión? ¿Hay respaldo, títulos que repaso de la mesa? ¿Hay respaldo de los gobernadores? Hay respaldo de los gobernadores, pero pocos. ¿Te acordás de esa Argentina federal? De la Argentina federal que soñaba Alberto Fernández, sí. 24 jurisdicciones y demás. Bueno, solo 5 gobernadores salieron a hablar después de la presentación de la justicia de Horacio Rodríguez Larreta. Ni siquiera salió, por ejemplo, un Juan Mansur de Tucumán. Había respaldado anteriormente las medidas, pero no salió a hablar en el caso de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, contame el título post-reunión de Larreta. De paso, haremos una parte luego porque Nacho Ortelli ha sido mencionado a la hora de interpretar lo que piensa el presidente de la Nación. Nos explicarás el pensamiento de él. Pero reunión Larreta, Alberto Fernández y hoy, ¿a dónde estamos parados? Bueno, Luis, el encuentro y el cruce entre el presidente y Horacio Rodríguez Larreta generó que las grietas internas que tiene el gobierno, que tenía Alberto Fernández, queden por un lado de lado. En el gabinete, sobre todo. ¿Te acordás que la semana pasada se decía se va a trota, que Bisotti está enojada? Bueno, te diría que esa puja la solidificó o solidificó el gabinete. Bien, y Martín, obviamente mucho de la justicia en la política, ¿no? Exactamente. Hoy la educación en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia y en el AMBA está en manos de una docena de jueces. Hay muchas causas iniciadas en distintos lugares, todas con posibilidad de que en algún momento se activen con alguna decisión. Después lo vamos a ampliar. Sobre el filo de haberse terminado las vacunas para inocular, está llegando Ezeiza un nuevo cargamento de Sputnik V. Marcelo Padovani, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. Este vuelo de Aerolíneas Argentinas Airbus A330-200, 19:35, aterrizó un rato antes. Vos sabés, estaba previsto que llegara más o menos a esta hora. A ver, ¿qué hora es? 20, más o menos a esta hora estaba previsto que llegara. Se adelantó un rato este vuelo que vino de Moscú y no directamente por primera vez. ¿Sabes por qué, Luis? Porque estaba sobrecargado, porque le pusieron 300.000 dosis más. Llegan 800.000 en total, en general llegaban 500.000. En este vuelo llegaron 800.000, tuvo que hacer una escala en Roma para cargar combustible y siguió el viaje aquí hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ya habló Pablo Seriani, que es el presidente de Aerolíneas. Te cuento esto cortito, Luis. Sí. Vos sabés que están trabajando en 2 vuelos para el día 24 y el día 29 con destino a Beijing para traer la Sinopharm. No se sabe todavía cuántas dosis, pero el plan de vuelo va en ese sentido, los días 24 y 29. Está Carla Bisotti, que en minutos más seguramente va a hacer alguna declaración, y el ministro de Obras, Gabriel Catopodis, también presente aquí en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Hay 10 camiones hoy, Luis, para llevar las vacunas a los centros de distribución, vacunas que todavía siguen descendiendo de la bodega de este avión de Aerolíneas Argentinas. Luis. Bueno, allí lo tenemos a Padovani. Con esto, cifras redondas, Rosario, ¿se llega a una cantidad de vacunas en el país de? Casi 9 millones de dosis. Las de Sinopharm que se están tratando de traer, quedan 2 millones por contrato. Lo que dicen es que hoy empezaron las negociaciones para los planes de vuelo. China es muy estricta con el cronograma de plan de vuelos, por lo cual hoy empezaron las negociaciones y por eso puede durar algunos días hasta que le confirmen que pueden ir a buscar las dosis. En los anteriores vuelos se trajeron 900.000, por lo cual se podría cumplir la totalidad del contrato con Sinopharm. Decías, Marcelo, no sé si todavía lo tenemos allí, que el plan de vuelo tiene 2 fechas. El 24, que ayúdame con los días, sería sábado, viernes. Sí. El sábado. El sábado 24, domingo 25, el lunes 26, porque hoy es 19. 19 más 7, el lunes próximo. Sería que estaría llegando, si sale el vuelo el sábado, el cargamento de vacunas procedente de Beijing. Y el otro sería el día 29, Luis, si mal no recuerdo. 29, que saldría el vuelo para buscar más dosis de vacuna china, de una de las vacunas chinas, en este caso la Sinopharm, y llegaría al país creo que el sábado 1 de mayo, porque estamos 29-30 y el 1 de mayo, el sábado, estaría aquí en la Argentina ese segundo vuelo. Pero nos piden, Luis, porque esta es información que se está trabajando, que no generemos falsas expectativas. Es lo que se está trabajando, son, como dice Rosario, los planes de vuelo, pero todavía no hay nada confirmado. Lo cierto es que ha llegado este vuelo con 800.000 dosis y vamos a aclarar, son 800.000 vacunas del componente 1.
800.000 vacunas del componente 1 de la Sputnik V. Bien, ahí estamos. Bueno, saber que a partir de este momento, con la vacuna, la Sinopharm tiene una diferencia, que son iguales las dos dosis. Recordemos, es la vacuna con alta efectividad de la China, no aquella que fue cuestionada, y no quiero decir que no funcione, para decirlo torpemente, que es la Sinovac. Esta es la Sinopharm, que tiene dos dosis idénticas, ¿no? Sí, y esta que llegó es la Sputnik, que tiene componente 1, es decir, que con este cargamento se van a vacunar a 800.000 personas que no estaban vacunadas hasta el momento. Claro, de hecho, en la ciudad de Buenos Aires, a partir de mañana, empieza a notar a los mayores de 65, Luis, por este tema de que tienen la expectativa de que les van a tocar vacunas. Bueno, el otro aspecto de estas situaciones son los controles que se están produciendo. Impresión de ustedes, a mí me parece que bajó mucho la circulación comparada con lo que teníamos, ¿no? Muchísimo. Bajó, hay acatamiento incluso en distritos en donde no hay controles. La gente no sale a la calle, los locales no abren sus puertas y las cierran a las 7 de la tarde. Escasas actas de infracción se hicieron en la capital, ¿no? ¿Cómo? Durante el día también. Yo no sé si pudiste ver el fin de semana. Hubo menor circulación durante el día que es algo que obviamente está permitido, circular durante el día. Hubo controles, pero están viendo que está bajando también la circulación de día. A ver qué pasa en Constitución. Gabriel Prosperi, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Pasaron 24 minutos de las campanadas de las 20. Ya estamos en el periodo de veda, de 20 a 6 de la mañana. No se permite la circulación para el público en general, lo reiteramos una vez más. Sí para aquellos trabajadores esenciales que estén volviendo, por ejemplo, a sus casas o yendo a trabajar, mostrando el certificado habilitante, como lo hizo esta señorita recién, ante los efectivos, en este caso de la Policía Federal, pueden ingresar al hall. Pero hablaban justamente de la cantidad de personas que utilizan el transporte público, en este caso los trenes. Según cifras que maneja Trenes Argentinos, la empresa obviamente que regentea las líneas de trenes que unen la ciudad de Buenos Aires con el conurbano, si nos posáramos en el 15 de marzo, por ejemplo, de 2020, y hoy, 19 de abril de 2021, la diferencia es del 50%. 50% menos de personas están utilizando los trenes de la época prepandémica a hoy. Ahora, ¿qué pasa con la era antes de las restricciones? Es decir, hace una semana nada más. Bueno, al parecer hay un 15 a 20% menos de circulación. Esa es la data, las estadísticas que manejan desde Trenes Argentinos. Es decir, de 15 a 20% menos de gente utiliza los trenes respecto de lo que lo hacía antes de las restricciones. Esto, reitero, son números que está manejando, preliminares en todo caso, porque para tener cifras más específicas habrá que dejar pasar unos días más, pero preliminarmente estos son los números que manejan desde Trenes Argentinos. Bueno, pero estamos viendo una imagen, Gabriel, que desde el viernes pasado se ha visto, pero ahora de manera muy contundente vemos esos dos policías con chalecos. Una imagen, digo, que se parece mucho a la del año pasado. Controles en serio para saber si se tiene el permiso para circular, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Esta es una imagen que habíamos visto en la primera cuarentena, cuando aquí era muy, pero muy escasa la circulación. Ahora lo vemos. Obviamente la circulación ahora es mucha más de aquella primera etapa de la cuarentena. En estos momentos que todavía estamos, si se quiere, en hora pico, en una época normal, todavía muchísima gente estaría aquí ingresando a los andenes de la estación Constitución para los trenes de la línea Roca. Sin embargo, hay poca gente. La hora pico se trasladó, Luis, por lo que estuvimos aquí durante toda esta tarde, entre las 18 y las 19. Allí sí era el fluir de gente muy, pero muy intenso, sobre todo saliendo del subte y viniendo a ganar este hall central de la estación Constitución. Primero tengo información de que va a hablar Carla Bisotti. ¿Tenemos claro que va a pasar una conferencia habitual? Recibiendo las vacunas va a dar detalles del cargamento de vacunas que se reciben, cómo se van a distribuir a nivel nacional y seguramente alguna declaración sobre la pandemia y la secuela, que es la polémica que está ahora con la ciudad de Buenos Aires, va a dar esas declaraciones. Contame, Gabriel, cómo toma la gente estos controles. Ahí estaba viendo a personas que, es cierto, ¿no? Estamos compartiendo las dos imágenes del día. La llegada de vacunas, por un lado, y el aumento de las restricciones. ¿Cómo toma la gente estos controles más severos que estamos viendo allí en Constitución, Gabriel? Todos predispuestos con el celular o con la papeleta en la mano, o casi todos. Ahí lo estás viendo en primer plano. Es decir, la gente está predispuesta a mostrarse como trabajador esencial y a tener el derecho, según lo establece
el gobierno nacional de poder transitar en los trenes. Ahora, cuando pasan por el lado nuestro, por el micrófono, algunos te dicen esto es muy exagerado, no hay tanta circulación de virus. Otros sí están absolutamente de acuerdo con las restricciones, es decir, las opiniones son variadas, pero yendo a la actitud de la gente respecto a mostrar cada uno de los certificados, eso realmente ha sido muy positivo, por lo menos es lo que podemos ver aquí en la Estación Constitución. Bien, a mi derecha en la pantalla estás viendo que ya se apronta la ministra de Salud, Carla Bisotti, para hablar, para saber exactamente, imagino que dará el número, Marcelo, el número de vacunas que han llegado y quizás si se puede hacer algún tipo de preguntas. Como muy bien apuntaba Rosario ayer, tratándose todas de primera dosis, hay que decir que se van a aplicar a 800.000 personas más. O sea, va a ser un universo importante. ¿Cuántas personas llevamos vacunadas aproximadamente? 7 millones de personas. O sea, es más del 10% de los que ya tenemos vacunados que van a recibir la vacuna, Marcelo. Ahí está Bisotti, creo que ahí está por empezar a hablar Bisotti. Ahí se acerca Bisotti. A ver. Luis, ahí habla Bisotti. Ahí está. Bien, está la ministra de Salud recibiendo este nuevo cargamento de vacunas que viene de Rusia. Recordemos entonces... Hola, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias por estar. Estamos con el director nacional de Seguridad Aeroportuaria, con José Blinsky, y con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. También está Pablo Seriani. En el vuelo número 14 en total y 12 que está llegando de la Federación Rusa, esta vez con un récord en la carga, con 800.000 dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V, casi llegando a los 9 millones de dosis en Argentina y sumando a las 864.000 dosis que llegaron del mecanismo COVAX en el día de ayer, que se recibieron a la mañana y ya a la tarde algunas jurisdicciones la habían recibido y hoy ya están las 24 provincias, en las 23 jurisdicciones y la ciudad de Buenos Aires, 800.000 de esas 864.000 dosis. El equipo que está trabajando ahora para recibirlas, cargarlas al operador logístico y allí esperándolas para nuevamente empezar ese proceso de autorización de uso y de distribución a las jurisdicciones lo antes posible, para acelerar este proceso de vacunación, fundamentalmente a las personas mayores de 70 años. En Argentina ya se ha vacunado con una dosis el 70% de las personas mayores de 70 años y con estas dosis acelerar muchísimo ese proceso y seguir ampliando los grupos de edad va a ser muy importante para este objetivo que tiene Argentina, que es disminuir la mortalidad, y es por eso que estamos trabajando para seguir recibiendo la mayor cantidad de dosis lo antes posible. Así que agradecerle al ministro Catopodis, a José, a Pablo y a todo el equipo que está trabajando acá en Ezeiza y que está esperando las vacunas, y a cada una de las jurisdicciones también sabemos que las están esperando y rápidamente implementar todas las acciones para que pueda llegar a cada vacunatorio y a la población objetivo. Les paso la palabra a Gabriel y después quedamos abiertos a las preguntas. Bueno, buenas noches. Muy breve. Esta es la única prioridad que tiene el gobierno. Esta es la decisión del presidente de dedicar todos los esfuerzos, los ministros, el gobierno, a lo fundamental, a lo único que es importante, que es que haya vacunas, que haya camas, que haya respiradores, que podamos seguir cuidando la salud de cada argentino y de cada argentina. No nos vamos a distraer un solo segundo en otra prioridad que no sea. Bueno, allí están los dos ministros anunciando la llegada de más de 800.000 vacunas. Digamos que esto lleva un cierto alivio como para aflojar la tensión que hay, elevada a la enésima potencia por el tema educacional, me atrevo a decir, con este tema. Digamos, ¿qué se dice en la Casa Rosada? ¿Hay alguna idea de recomponer esto que es un vínculo absolutamente roto? No. O sea, Alberto Fernández está decidido, incluso antes de la reunión el vínculo estaba totalmente roto, aceptó la reunión solamente porque llegó de manera oficial, pero estaba dispuesto antes de la reunión a no ceder con respecto a las clases, más allá de la discusión epidemiológica que se dio entre los dos. Fue una charla cordial, pero muy fuerte también en cuanto a la política. Discutieron muy fuerte de política. Incluso una de las frases que le dijo Alberto Fernández, que lo dijo después, criticó después a Patricia Bullrich, pero Alberto Fernández le dijo a Horacio Rodríguez Larreta, mirá, si la campaña va a ser sus dirigentes tirando unos huevos en mi casa, avísenme,
porque nosotros también podemos ir a su casa. Nosotros podemos ir a la casa de Macri, a la casa de Patricia Bullrich y a tu casa a tirar huevos como Patricia Bullrich vino acá a Olivos. Es un clima muy tenso y sin dudas en campaña, y los dos están en campaña electoral. Contame el lado B de esta reunión y lo que vino, Nacho. Bueno, Luis, sorpresivamente lo que generó esta disputa fue que se solidificara el gabinete. Había muchas internas, las hay, y probablemente las diferencias sigan existiendo después de todo de estos cruces, pero de alguna manera se apagaron, se postergan las discusiones, se posterga el internismo. Hay una frase que resonó en la Casa Rosada que tiene que ver con nos tenemos que dejar de pelear, ellos son Macri. Ellos, en el ellos incluyen a Horacio Rodríguez Larreta. De hecho, la frase que dejó muy fuerte Kicillof respecto a que lo terminaba conduciendo, también lo dijo Máximo Kirchner, lo terminaba conduciendo Larreta Mauricio Macri. Bueno, esto es lo que también empiezan o ya se instaló en la Casa Rosada. El apoyo de Kicillof de hoy, Luis, tal vez pasó desapercibido porque muchos hablaron durante el día respecto a las repercusiones, pero Kicillof dejó un fuerte apoyo a la Casa Rosada. De hecho, había pasado desapercibido una frase de Kicillof el fin de semana que daba cuenta de nosotros conseguimos las vacunas. Eso dijo Kicillof el fin de semana y las pusimos a disposición de la nación. Pero te diría que sirvió para descomprimir algún tironeo que había entre el gobierno nacional y la provincia respecto al chequeo del conurbano principalmente. Se le adjudicaba a Berni no haber controlado bien, no haber controlado los shoppings. ¿Te acordás que nosotros planteábamos el efecto, entre comillas, shopping? Bueno, eso quedó un poquitito de lado. Bisotti y Trota alinearon. Sí, alineados, Luis, totalmente alineados. Recordemos, Bisotti, Trota, Masmeoni y los sardeados, ¿no? O sea, que claro que esa frase va a quedar. Sí, Luis, me pensé que es los sardeos. El losardeo de Alberto, incluso con los propios tan cercanos, ¿no? Totalmente. El losardeo de algunos funcionarios va a quedar. Y por otro lado, también mensaje de dirigentes no oficialistas. Esto también cayó muy bien en la Casa Rosada. Por ejemplo, hoy Omar Gutiérrez dijo, basta de judicializar. No es razonable judicializar las medidas del Poder Ejecutivo. Y la verdad que termina Alberto Fernández beneficiado en la interna por este cruce con Horacio Rodríguez Larreta. Como decía Rosario, mucho enojo con Larreta, que de todas maneras este cruce termina beneficiando a Alberto Fernández. Contame qué gobernadores salen a respaldarlo a Alberto Fernández. Como decía Nacho, Axel Kicillof, el más fuerte, el más duro obviamente, porque habló de es repugnante que se utilice la justicia para atacar a los que tienen que ser en realidad cuidados. Omar Perotti, que es uno de los gobernadores que en un principio estuvo muy cercano a Alberto Fernández, que incluso fue uno de los primeros que cuando Alberto Fernández decidió, o sea, en realidad Cristina Kirchner decidió que Alberto Fernández sea el candidato a presidente, se encolumnó, porque estaba más afuera del frente de todos como otros gobernadores. Bueno, después la relación se discutieron bastante por distintas cosas, la coparticipación, por fondos y demás, y ahora se volvieron a arreglar y Omar Perotti salió también a bancar al presidente de la Nación. Uno que sorprendió es Omar Gutiérrez, más allá de Neuquén, más allá de que tiene diferencias con Horacio Rodríguez Larreta, es del Movimiento Popular Neuquino. Es un gobernador que sabe llevarse bien con los oficialismos, pero salió también fuerte a criticar que la justicia local responda bancando a Alberto, sí, ¿no? Exactamente, bancando a Alberto sin duda. Alicia Kirchner es otra de las gobernadores que participó y los que habían ya bancado a Alberto Fernández fueron los que tomaron las medidas de restricciones de clases. Catamarca, Formosa, La Rioja y Santa Cruz, también Alicia Kirchner. No hablaron algunos otros, como por ejemplo Juan Mansur, el gobernador más alineado con Alberto Fernández. Claro. Bueno, había hablado antes, cuando Alberto Fernández tomó las restricciones, dijo que estaban bien y que en el caso de que en Tucumán fuesen necesarias, las iba a adoptar, pero por ahora no adoptó estas medidas. Ahora, a mí me gustaría insistir con que es un desquicio que la justicia decida si mañana los chicos van a la escuela. O sea, es un disparate monumental, no tiene nada que ver. ¿Me contás? Porque hay un laberinto ahora. Hay una Cámara porteña que dice que sí, la Corte que recién parece que... ¿Me explicás cómo se sale de este laberinto? Mira, desde ayer a la noche, desde las 8 de la noche, cuando resolvió la Cámara en la ciudad, hasta hoy a las 12 del mediodía, se planteó un escenario, un tablero de muchas fichas en donde la justicia tiene hoy en su poder la decisión de si hay clases presenciales o virtuales mañana, pasado, el jueves, en cualquier momento.
armamos este esquema. El fallo de la Cámara cambió absolutamente el escenario. ¿Por qué? Porque hoy en la mañana la Corte dijo, yo voy a intervenir. La demanda que el viernes presentó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se declare inconstitucional el decreto que suspendió las clases presenciales, hoy la Corte dijo, voy a intervenir. Y le pidió al gobierno que opine sobre esa demanda y la gran expectativa ahora está puesta en cuándo va a resolver la Corte Suprema. Paralelamente, el gobierno de Alberto Fernández también se presentó en la justicia. Fue la justicia en lo contencioso administrativo federal. Presentó lo que se llama un planteo de inhibitoria. ¿Qué significa esto? Le pidió al juez que le tocó el caso, que es Esteban Furnari, que le diga al gobierno, a la justicia de la ciudad, usted acá no puede intervenir. No tiene competencia, no resuelva nada. No resuelva nada. Inclusive el gobierno fue más allá y le dijo al juez, declare inconstitucional eso e intervenga usted. Por lo tanto, ahí tenés un tercer escenario. Justicia de la ciudad, Corte Suprema, justicia en lo contencioso administrativo federal. Y por otro lado tenés en la provincia de Buenos Aires dos presentaciones que hicieron intendencias de Juntos por el Cambio. La de Vicente López con Jorge Macri y la de San Isidro con Gustavo Pose, donde también fueron a la justicia con amparos y le dijeron, declare que en estos distritos sí se pueden dar clases presenciales. Decidimos nosotros que somos los intendentes. Exactamente. En el caso del amparo que presentó en Vicente López Jorge Macri, hoy temprano a la mañana un juez federal le dijo no, rechazó la medida cautelar y le dijo tiene que ir a la justicia de la provincia. Y todavía está, que además ya lo hizo, Jorge Macri presentó en la justicia ordinaria de San Isidro un nuevo amparo y está la expectativa de lo que ocurra con el amparo que presentó San Isidro, Gustavo Pose, que todavía no se resolvió. De todas formas, la Corte, si querés, al decir intervengo, es una suerte de ordenadora del resto de estas causas, más allá de que el resto de los jueces sí puede resolver e intervenir si lo considera. Bueno, nos vamos a ir a hablar con un amigo que está con nuestro compañero Nacho Botaro. Hola Nacho, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches. Sí, te está escuchando atentamente Raúl Timerman, consultor y analista político. Sabes Luis que recién me estaba comentando Raúl sobre el mismo tema que están tratando ahora, el tema de la presencialidad, de un estudio que hicieron que más del 70% de las personas están a favor de la presencialidad. Y yo quería, para arrancar Luis, preguntarle a Raúl, ¿qué tipo de consecuencias crees vos, Raúl, que puede llegar a tener el gobierno nacional con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por esta batalla legal por el tema de la vuelta a clases, ¿no? Bueno, buenas noches Luis, un placer estar con vos, gracias Igual. Ignacio. Te estuve escuchando atentamente Luis, no calificás para el club de amigos de Alberto, No, todavía. No, me da la impresión que no todavía. Claro. No, sí. Bueno, la cuestión es la siguiente, hace un año, exactamente en el mes de abril, era mi amigo Horacio. Todo era diálogo, todo era consenso. Pasó un año y es ese mamarracho jurídico. Todo es disenso, todo es confrontación. Yo creo que la pandemia le hizo muchísimo mal a la sociedad argentina por encima de la gente que se contagió y falleció, que es a quien peor le hizo. Y creo que va a tener consecuencias para la relación de la política con la gente. Yo creo que la gente no quiere intervenir en el conflicto político que están dando alrededor de la educación. Los que están convencidos que tienen que ir a la escuela a los chicos van a, por todos los medios, luchar para que los chicos vayan. Y los que están convencidos que se tienen que quedar en casa, se van a quedar en casa. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo, vos sabés, yo voté a Alberto Fernández, me gusta decirlo para que se sepa dónde estoy parado. Estoy decepcionado con una cantidad de cosas que este gobierno está haciendo, y te puedo mencionar alguna de ellas, pero si volviera a hacer la elección Alberto Fernández, Mauricio Macri, volvería a votar por Alberto Fernández. Ahora, me da la impresión, Raúl, que vos para votaste, dejar sentado. Está claro. Digo, me parece, y corregime, que vos votaste en Alberto Fernández porque era un presidente, no me gusta de transición porque parece medio minimizarlo al presidente, aunque una transición es importantísima, pero un presidente que iba a recomponer ese modo inadmisible de hacer política que es amigo-enemigo, porque la política supone sentarte a conversar, a negociar, a ceder, a obtener. Ahora, ¿no sentís que ahora Alberto Fernández, digo el miércoles, para poner un análisis concreto, decide
manu militari, intervenir la ciudad de Buenos Aires, clausurar las clases sin ningún tipo de conversación o de plafón político más que el mismo? Sí, mirá, digamos, lo hizo tan en soledad que el mismo día tenés declaraciones de gente de su equipo en contrario, como las de Carla Bisotti y las de Nicolás Trota. Hizo una grabación de 18 minutos donde da a conocer la medida. En esa grabación hay problemas serios de comunicación. Realmente alguien tenía que haber dicho corten en algún momento, decirle, presidente, eso no se puede decir, grabemos de nuevo. A diferencia de eso, Horacio Rodríguez Larreta presenta a su equipo en una presentación muy estudiada, muy concreta, muy confrontada con datos y comunica mucho mejor, es verdad. Ahora yo creo que la medida de suspender las clases presenciales es correcta en base a la experiencia que hay en todo el mundo. Habría que explicarlo de la manera más simple de todas. ¿Qué es? Es lo que hicieron países, es lo que está haciendo Angela Merkel, Macron, lo que hizo Israel. Cuando los contagios están bajando, los chicos vuelven a la escuela. Cuando los contagios empiezan a subir, los chicos pasan al aprendizaje virtual. Y la verdad que están subiendo los contagios. Yo no sé cómo van a ser. Cuando ustedes se preguntaban, ¿y qué va a pasar dentro de 10 días? La verdad que no lo sé. Estamos viviendo una situación de mucha incertidumbre. A lo mejor tiene que continuar esto. Tampoco hay que emperrarse porque se dijo que va a durar 15 días. Si estamos en 50.000 contagios, no va a poder volver la escolaridad presencial. Vos me preguntás si el año pasado estuvo bien. No, yo estuve en desacuerdo. Yo creo que había que haber entrado y salido el año pasado como el resto del mundo. Claro, claro. Y la protesta se hace del mundo, sí. Claro. Hay que tomar el ejemplo. Vos pensás que la primera vez que se presentan Axel, Alberto y Horacio por televisión en el mes de abril, creo que fue hacia fines de abril, principio de mayo, había solo 3 lugares en la República Argentina con problemas con la epidemia. Eran El AMBA, Río Negro y Chaco, localizado en Resistencia. Hoy está todo el país con el problema, incluso la política de vacunación que se está siguiendo. Hay que reconocerle los esfuerzos tremendos para conseguir vacunas. Hay solo 3 países en el mundo que consiguieron todas las vacunas que necesitan. Israel, Estados Unidos y Gran Bretaña. El resto de los países, incluso Rusia, que la produce, tiene serios problemas en el avance de la vacunación. Ahora, acá hicieron un enorme esfuerzo para conseguir vacunas. Bueno, más o menos, eso es verdad, Raúl, pero la política de vacunación... Más o menos, Raúl. Hicieron un enorme esfuerzo, no sabemos qué pasó con Pfizer. Vos decís lo de Pfizer. No sabemos qué pasó con Moderna, no se negoció con ningún otro, con otro laboratorio. Hubo una apuesta muy fuerte a la vacuna rusa, que afortunadamente respondió, no sé cómo decirlo, pero hubo una respuesta, y a la vacuna china, de AstraZeneca, que no apareció con toda una serie de discusiones que hoy tenemos. O sea, el resto... No apareció, efectivamente, recién creo... Sí. Y todo el mundo esperaba que Hugo Sigman salga a dar una explicación, tardó mucho tiempo, recién salió ahora. Hoy. Es verdad eso, pero la política de vacunación, la política de vacunación debería ser la de concentrarse para vacunar la mayor cantidad de gente posible en los lugares donde más contagio hay. Claro. Y no una distribución equitativa por cantidad de habitantes. Sí. O sea, yo tampoco veo lo que hicieron en otros países. Yo no conozco el tema, pero hay algo que ha atacado hay un segundo virus que atacó a la sociedad argentina en este proceso. La batalla contra el virus del COVID es una guerra, y en la guerra, como siempre sucede, lo primero que se sacrifica, la primer víctima es la verdad. Yo me dediqué el fin de semana a colectar encuestas, me mandó Gustavo Córdoba, me mandó Sheila Wilker, con preguntas que no son habituales en las encuestas, pero que yo creía que tenían que ser relevantes las respuestas. Y vos fijate,
el 12,4% de los encuestados, que son dentro de los 35 millones en condiciones de votar, esto es casi 4 millones, piensa que la Tierra es plana. Claro, claro. Sí, es increíble. Entonces, Rosario, vos tenés que gobernar un país donde el 12,4% piensa, el 27% piensa que el coronavirus no existe, claro, que es un invento de los laboratorios. El 18,7% piensa que la vacuna es un plan para asesinar a ancianos elaborado desde las élites. El 17,2% piensa que el 5G debilita el sistema inmunológico y nos hace vulnerables al virus. El 4,9%, casi el 5%, piensa que la vacuna es mercurio. Mamita querida, es difícil, la verdad bueno, que tratar ese es el de... ¿Vos te acordás la famosa frase de Gaulle? Es muy difícil gobernar un país que produce 800 clases de queso diferentes. Bueno, la Argentina ha sufrido un fenómeno de desinformación en la cual también es responsable el gobierno y a lo mejor es el máximo responsable. No me salgas con eso, entonces la culpa la tenemos los periodistas. No, claro. Pero hay gente que comunica cosas. Sí, pero claro, hay gente... ¿Vos te acordás cuando Lilita Carrió dijo van a envenenar al pueblo argentino con la vacuna rusa? Claro que me acuerdo. Voy a denunciar pena... Bueno, la gente escucha esas cosas. Quiere Rosario hacerte una pregunta. Hay cosas que no se deberían poder decir. Zimmerman, esto de que Nicolás Trota diga que la presencialidad está garantizada, que Carla Bisotti diga que se va a poder ir a buscar a los chicos a la escuela, ¿debilita a los funcionarios o debilita al presidente? Desnuda una manera de gobernar que es la de tomar las decisiones en soledad y no en equipo. Porque si hubiera reunido al equipo y hubiera dicho, bueno, muchachos, a mí esa parte me decepciona, digamos. El hecho, yo no veo un trabajo de equipo en esto. Veo un presidente solitario, desesperándose por conseguir vacunas, lo apoyo totalmente en eso, pero no veo un trabajo de equipo, no veo un gabinete a la altura de las circunstancias. Me gustaría otro tipo de gabinete. Bien. Raúl, dame un segundo, tengo que interrumpirte porque hay una noticia urgente que presentamos así. Nuevo fallo de la justicia que tiene que ver con Martín Angulo. Tiene que ver con la educación porque el juez en lo contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Schleber, le acaba de ordenar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y te lo leo textual de la resolución, que no le debe computar las faltas ni le debe quitar las vacantes a aquellos alumnos cuyos padres decidan no enviar al colegio a sus hijos por la situación sanitaria y que debe adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar la escolaridad virtual del colectivo involucrado en autos. En autos significa, son los padres que se presentan en una nueva causa judicial en la que le plantean a la justicia, ante la situación de emergencia sanitaria, nosotros optamos por no enviar a nuestros chicos al colegio. Ni me pongan faltas y denme educación virtual. Que me garanticen la educación virtual y que me garanticen también las vacantes. Esto es una decisión que acaba de dictar un juez en la Ciudad de Buenos Aires. Otro juez distinto. O sea, estamos en un estado de locura tan general que estamos ahora, nos hemos transformado todos expertos en lectores de fallos. Tenemos el recurso presentado por Horacio Rodríguez Larreta con competencia en la Corte que esperamos que llame a audiencia. El fallo de anoche del Tribunal en lo Contencioso Administrativo que dice la ciudad puede dar clases, y ahora, por contrario, un juez de la ciudad que dice aquellos que no manden a los chicos a las clases tienen dos garantías: no les van a poner ausente y tienen que tener el derecho a estar educados virtualmente. Exactamente, y tengo una aclaración de lo que se discutió ayer. Este juez dice que esta medida va a estar vigente hasta tanto resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación la demanda que inicia el gobierno de la ciudad. Es decir, este juez le da entidad a esa acción, dándole a la Corte esa competencia originaria de la que tanto hablamos. ¿Es que es un juez ordinario? Un juez en lo contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires de primera instancia. O sea, un juez inferior a la Cámara que resolvió ayer. Quiero aclarar que los recursos extraordinarios en nuestro país
hasta hace un rato, porque por ahí cambió todo esto, pueden tramitar ante todo juez letrado. O sea, cuando vos presentás un amparo, un habeas corpus, puede tramitar por razones de urgencia ante un juez letrado. Ahora, que es este caso, el doctor, ¿me dijiste? Guillermo Schleber. Schleber. O sea, el doctor Schleber dice, bueno, los padres que no manden a clase, tranquilos, no les van a poner falta, les mantienen la vacante, le mantienen el lugar y le tienen que dar educación virtual. La Cámara, que es la superior del doctor Schleber, le dice, den clases, tranquilo, no pasa nada. Y ahora por ir a corte dice una tercera cosa. Sí, es más, tiene un impacto más político este fallo claro. que en la práctica. ¿Por qué, Luis? Porque a partir de que se inició el ciclo lectivo actual, que se retomó la presencialidad, los chicos que eran población de riesgo o que vivían con personas de riesgo tenían la posibilidad de hacer clases virtuales y el Estado tenía la obligación de garantizarles esas clases. Ahora, sin embargo, y en definitiva, si vos no querías mandar a tu hijo a clase presencial porque tenías miedo y no era población de riesgo, no te estaban pasando la falta, eso hay que decirlo, no te pasaban la falta. Ahora, sin embargo, lo que te garantiza este fallo es la obligatoriedad de que no te pase la falta. Ayer a la noche la ministra Soledad Acuña dijo que los chicos con alguna enfermedad preexistente o con padres con alguna enfermedad preexistente podían no mandarlo al colegio. Bueno, ahora viene Acuña, ahora dice... Cualquiera. Ahora vamos a hablar con Acuña para esto. ¿No es genial, Raúl, que estemos teniendo que intentar entender la realidad y la política a través de fallos de los jueces? No me parece una genialidad, me parece una locura. Era metáfora. Cuando hay elecciones, la gente elige presidente, elige vicepresidente, elige jefe de gobierno, no elige a los jueces para que los gobiernen. Y cuando uno elige un poder ejecutivo, elige un presidente, es para que él decida, no para que nos consulte cada vez a través de una encuesta cuál es la decisión que nosotros vemos mejor. El presidente tiene que decidir, tiene un equipo, tiene que trabajar con ese equipo y básicamente lo que tiene que hacer es comunicar e informar bien a la población. Yo creo que si el año pasado se hubiera actuado correctamente, entrando y saliendo de la cuarentena, entrando y saliendo de los colegios, este año se podría aceptar mucho más fácilmente la medida que hay que tomar en este momento cuando están subiendo los casos en forma vertical, como dice Lilita Carrió, la medida correcta es la de salir de la escuela. Pero es claro, lo que yo pienso. Yo comparto totalmente esto. ¿Ves? No encuentro para qué pelearte, Raúl, pero dame un ratito que vamos a ver si lo encontramos. No digo, comparto lo que estás diciendo y a esto agregaría, si frente a una medida antipática, como es encerrar a la gente, no dar clases y demás, vos le sumaras un cierto consenso político, la medida sería aceptada con mayor tranquilidad, no con este nivel de tensión que hay, que es mucho más propio de la política que de la epidemiología. Es totalmente cierto lo que vos decís, Luis. Es tan cierto que si la política hablara, dialogara y consensuara, la justicia no tendría nada que decir. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, asumo que, Martín, vos ves, ya sabemos, la Corte no tiene plazos, la Corte puede, a pesar de que es uno de los tres poderes, puede tomarse el tiempo que quiera y expresarse de manera escrita de la manera más críptica posible, lo cual es una anomalía total. Sí. ¿Vos ves que haya posibilidad de que en esta semana resuelva la Corte? Yo no sé si en esta semana, pero yo sí, si la Corte abre hoy y dice soy competente y le pido opinión al gobierno, es porque la Corte va a resolver. Algo va a decir la Corte. Hay que esperar una vez que responda el gobierno, que yo entiendo que tiene 5 días, pero no creo que se tome todo ese tiempo porque va a querer una resolución rápida. Después hay que ver qué hace la Corte, si le pide opinión otra vez a la Procuración, si dicta una medida cautelar, si resuelve sobre el fondo. Pero si la Corte abrió, la Corte va a resolver. Sin duda. Además lo abre rápido. Yo creo que este fin de semana, el voltaje de ayer a la noche, creo que cambió absolutamente el escenario. ¿Sabés qué es lo que me hace acordar? Y a lo mejor Raúl me puede ayudar para ver si vale la comparación. Estamos pensando al aire prácticamente. ¿Se acuerdan cuando Cristina pide una medida declarativa para saber si puede funcionar a distancia el Senado?
y la Corte contesta de una manera diciendo, bueno, esto no es un tema nuestro, señores, acá hay división de poderes, ustedes tienen que legislar. Me da la impresión de que se me ocurre que puede intentar decir esto, Raúl, es decir, che, esto es una tarea del Ejecutivo, ordenar la educación, establecer la seguridad, es de ustedes, no me vengan a traer esta cuestión y toma, de todas formas, en el caso de las sesiones tomó una decisión. Claro, pero si decidiera esto con este caso en particular, o le resuelve el camino al gobierno, o en todo caso al gobierno porteño. Si el tema es un tema de la política en sí, alguno de los dos va a tener la posibilidad de decidir. Ahí, ¿qué pensás de en qué lugar queda la Corte, Raúl? Yo creo que la Corte va a decir que tiene que decidir el Poder Ejecutivo y le va a dar validez al decreto de necesidad y urgencia. Ojo, yo pienso eso, pero te aclaro una cosa. Yo de derecho no sé absolutamente nada, tengo una ignorancia enciclopédica, ignoro absolutamente todo, pero la lectura política, vos sabés que vos te acordabas de ese hecho de Cristina. ¿Sabés de qué me acordaba yo viendo los chats, los grupos de WhatsApp de las madres, fundamentalmente de clase media, media alta, fundamentalmente de colegios privados? Me hizo recordar la época de La Laica y La Libre. Claro. Que vos no te acordás porque no, pero sos la joven. La leímos. Pero donde se produjo un enfrentamiento alrededor de un tema que tenía que ver con la educación, y ahora se está volviendo a producir un enfrentamiento en medio de una pandemia. Vos necesitás un gobierno que consulte y una oposición dispuesta a ayudar. A mí me gustaría verla a Patricia Bullrich, en lugar de tirando huevos frente a la quinta presidencial, acercándose al presidente diciendo, presidente, estamos en una situación muy difícil, ¿en qué podemos ayudar? Sí, y el presidente cierto, agradeciendo ese ofrecimiento. Es un país mucho mejor. Estoy de acuerdo y firmo al pie. Quiero decir, en un país en donde el presidente, que es el máximo convocante a este consenso, califica de imbécil importante al que lo critica, me parece que se complica, ¿no? O sea, es verdad que hay alguien que tira huevo, pero hay un presidente que califica de imbécil al que lo critica. ¿Cuál es la estrategia que tiene hoy Alberto Fernández, Rosario? A ver, le quieren dar... ¿Sabes lo que pasa con esto? Sí. Sí, Raúl. No, yo te quería decir, estamos en una situación donde tiramos la perinola y siempre sale todos ponen. Acá no gana nadie, perdemos todos, perdemos en calidad de vida, perdemos en calidad institucional, perdemos en futuro, nadie nos habla del futuro, olvidémonos del pasado. Generemos la esperanza hacia adelante, lo que va a venir. Vos tenés en tu mesa al periodista estrella de este momento, que es Ignacio Ortelli. El presidente le dedicó unos párrafos muy elogiosos a su honestidad intelectual. Pero el presidente estaba hablando de un error que él comete en un mensaje 4 días antes, en lugar de hablar de las vacunas que van a llegar 4 días después. Entonces nos pasamos hablando del pasado y no hablamos del futuro. A la gente le importa el futuro, no le importa el pasado. Déjame, ya que lo mencionaste, me parece que es bueno, porque por ahí no todos están al tanto de lo que pasó. El presidente te invocó, Nacho. Sí, Luis, porque a raíz de lo que él dijo la semana pasada, ¿te acordás que se armó revuelo con los médicos por el sistema sanitario que se había relajado? En una serie de tweets en los que intercambié algunas críticas hacia la gestión del presidente. Para mí, yo opiné, y lo sostengo hoy, que para mí él no apuntó a los médicos, sino que apuntó al sistema sanitario. Esta es una opinión personal que no los involucro a ustedes, me hago cargo yo, tampoco a ninguno de los medios para los que trabajo. Y el fin de semana, el sábado, un personaje en redes sociales, digo personaje porque no era una persona, evidentemente era un troll, me preguntó por qué había dicho eso yo. Bueno, entonces le expliqué, le escribí que no mencionó a los médicos, sino al sistema sanitario, que cuando los casos bajaron, que dijo Alberto Fernández que cuando los casos bajaron, los casos de coronavirus, se retomó la atención de otras cirugías que no eran respectivas al COVID, y que para mí, respecto a los médicos, no se había referido, que cuando le pifiaba yo lo decía, que para mí este no era el caso. Y claro, el presidente, sabiéndome crítico de él, no sabiéndome un exégeta,
utilizó lo que había dicho y se refirió. Se rectificó también, incluso. Sí, y también ese fue el puntapié para decir, bueno, a los médicos les pido disculpas, hizo lo que tendría que haber hecho tal vez antes, como bien dice Raúl Timerman, decir, bueno, si se me malinterpretó, pido disculpas. Por eso mismo, bueno, obviamente de los dos lados me acusaron, uno de kirchnerista, otros de... Bienvenido al club de los que pensamos libremente. Sí, Raúl. Luis, fíjate vos, qué clima enrarecido estamos viviendo, todas las aclaraciones que tuvo que hacer Ignacio Ortelli. No los involucro a ustedes, es una opinión personal mía, no involucro a los medios periodísticos en los cuales trabajo. Todo eso en un clima de paz y armonía es innecesario. Sí, claro, porque hablamos, digamos, para los que lo conocemos, a Nacho Ortelli sabemos de lo riguroso que es profesionalmente, pero esencialmente de lo buena leche que es laburando y como, más como persona. No hace esto esa aclaración, pero estamos tan locos que él tiene que aclarar. Ojo que yo lo critico, Alberto, pero en esta le tengo que decir que no era para... Es una cosa disparatada. Gracias, Luis. Yo te preguntaba, Elena, si piensa esto. Sí, te preguntaba, la estrategia del gobierno ante la Corte. Obviamente que le quieren dar la mayor celeridad posible. Ya están trabajando los abogados de la jefatura de gabinete conducida por Santiago Cafiero con los abogados de la procuración de Carlos Saninis en base a un informe epidemiológico que ya entregó Carla Bisotti. El foco obviamente está puesto en el riesgo sanitario. Lo que va a decir este texto es que son medidas razonables, temporarias, proporcionales al riesgo sanitario y necesarias para proteger la salud pública en el marco de una emergencia sanitaria. Hay muchas dudas en el gobierno, hay muchas dudas de Alberto Fernández por cómo puede fallar la Corte Suprema, sobre todo porque hablan de muchas internas, obviamente, entre los miembros de la Corte. Ahora, el ministro de Justicia, Martín Soria, empezó a tender puentes con la Corte Suprema desde hace semanas. Y en esto dicen, ojo que esto puede ser un cambio en cuanto a los fallos y en cuanto al vínculo de la Corte con el gobierno, por lo cual el ministro Martín Soria asegura que puede haber buenas noticias por parte de la Corte tendiendo estos puentes desde hace semanas. Bien, bueno, la impresión que uno tiene, Raúl, es que debería volver a hacerse algo que es tan elemental como política. No judicializarlo y sobre todo política en una situación de crisis sanitaria la más grande que ha vivido la República Argentina. Recomponer las herramientas de la política, ¿me equivoco? No te equivocás en absoluto, Luis. Es elemental que a través del diálogo, aunque tengan posiciones diferentes, hay una cantidad de temas sobre la que es fácil ponerse de acuerdo. Proteger la salud de la población, buscar el mejor mecanismo para protegerla en un plan de largo alcance, tal como la pandemia lo pueda permitir, es lo más elemental de todo. Yo creo que el conflicto enferma a la población. El diálogo y consenso sirve para sanarla. Como siempre, un placer escucharte, Raúl, que pronto nos podamos ver aquí. Gracias a Nacho Botaro. Me quedó así porque ya la tengo sentada la ministra de Educación de la ciudad, a quien le vamos a preguntar todo lo que vos quieras. Abrimos nuestras redes sociales personales para preguntarle. Raúl, me queda solo una cosa para decirte. Fuiste desafiado al aire por Viviana Canosa, que dice que te ama. ¿Tenés algo para decirle? Sí, yo también la quiero muchísimo a Viviana. No hay persona en el mundo con la que yo piense más diferentes que con Viviana sobre la mayoría de los temas. Vos sos el segundo, pero Viviana es la primera. Pero sin embargo la quiero. Es una persona muy querible. ¿A Luis lo querés? Sí, nos queremos Luis, mucho. Yo con Luis siempre la paso bien. Hemos aprendido a escucharnos, aprendí un montón de lo que dice Raúl, y de verdad yo he cambiado ideas escuchándolo a Raúl, así que para mí siempre un privilegio. Gran saludo, Raúl, gracias Nacho, y nos vemos pronto. Gracias a vos, Luis, y a tu disposición. Por favor. Éxito. Gracias. Me voy a sentar con la ministra Acuña para que todos charlemos por la Soledad. ¿Cómo estás? Puede parecer una pregunta pava o una pregunta... Mañana, ¿los papás mandan los chicos a clases en la ciudad de Buenos Aires? Sí, por supuesto. Las clases a partir de hoy ya fueron definidas como presenciales.
todas las escuelas abrieron y casi el 60% pudieron hacer una oferta presencial. El resto, bueno, la medida se tomó a última hora del día de ayer, ya se habían organizado las escuelas, se habían organizado los docentes y las familias también para un escenario de virtualidad y no pudieron llegar a cambiarlo, pero el 60% aproximadamente sí pudo hacerlo y a partir de mañana ya el 100% tienen que hacerlo de forma presencial. Hay un dato de última hora que quiero repasar con un fallo que anticipó Martín Angulo, que es el juez Lebel, no sé si alcanzaste a verlo, que dijo a la ciudad tienen que garantizarle a los papás que no quieren mandar a los chicos por alguna razón, que no les van a poner falta, que les sostienen el banco, la vacante y que les van a dar educación virtual. Sí, es un fallo en primera instancia, nosotros estamos cumpliendo un fallo de la Cámara de segunda instancia. La verdad que en esto, si seguimos poniendo medidas y pidiendo cosas, no podemos hacer una educación a la carta, ¿no? De cada uno como le gustaría ir eligiendo los distintos formatos y con estas velocidades de los tiempos, porque además los que están en el medio son los chicos y tienen la angustia de no poder un día así, no tener rutinas, no saber qué es lo que sigue, no poder prever. Nosotros tenemos una figura que está prevista desde el principio para aquellos chicos que son chicos de riesgo que no pueden asistir o que la familia convive con alguien de riesgo, entonces se puede exceptuar y esos chicos tienen un acompañamiento y una continuidad pedagógica garantizada. Ahora, de un día para el otro, si cada familia va eligiendo cuál es la modalidad que le gusta, la verdad que para un sistema educativo, no para una escuela, porque una cosa es una escuela privada que puede armar distintos mecanismos para las familias que lo eligen. Ahora, en un sistema educativo, de un día para el otro, ofrecer lo que cada familia cada día va decidiendo, es muy difícil para los docentes planificar en este sentido. Así que nosotros seguimos cumpliendo el fallo de Cámara. Pero aparte digo, es muy difícil que cada juez se transforme en ministro de Educación. O sea, los jueces son a que no vaya y no le pone falta, a este otro le da su educación virtual, que vaya, los jueces son gestionadores del Ejecutivo, una cosa rara, ¿no? Sí, nosotros el fallo, lo que hace el fallo de Cámara que el domingo habilita al jefe de gobierno a tener competencia en materia educativa, lo que devuelve es la autonomía para decidir en materia de política educativa y lo que el jefe de gobierno en ese contexto decide es volver a la presencialidad. Y volver no por un capricho, no porque queremos hacer contra, porque estemos jugando, porque tenemos la evidencia que nos permite tomar esta decisión en este momento. Hay otro momento en el que ya tenemos previsto que quizás tengamos que reducir la presencialidad. Hoy por hoy, con este formato, estos datos sanitarios y estos datos epidemiológicos, lo necesario es la presencialidad. Pero además, lo necesario, porque es lo que los chicos necesitan, porque los datos del año pasado, los datos de lo que produjo el año pasado son contundentes en términos de igualdad, en términos de aprendizaje, en términos emocional, en términos de organización de la familia. Entonces, lo que hoy hace falta es presencialidad. Me tomo de algo que me parece muy razonable que acabas de decir. Hoy, con estos datos, se puede volver a clase. Después, si más adelante se cambia, se verá si se vuelve para atrás o esta cuestión. ¿Qué pasa si hay un papá que quiere mandar a sus hijos a las escuelas y no abre la escuela si es privada o si es pública? ¿Qué hace? Nosotros lo que estamos pidiendo es que nos informen. Hay un 0800 que después lo vamos a pasar en producción si querés para que lo den, porque ahora ya después de este día de tantas horas casi sin dormir. Sí. Te iba a decir, ¿sabes qué es lo primero que te iba a decir cuando me senté? Te veo fusilada. Sí, hace 5 días que duermo muy poquito a la noche. Y no por culpa del bebé, duermo poco porque estamos con mucha tensión, mucha responsabilidad sobre todo. Pero después les pasamos el 0800, pues es un número que es un canal para que las familias se comuniquen con el ministerio, donde nos pueden dar la información. Nosotros no queremos que nos denuncien, sino que nos informen y nosotros con esa información trabajar desde el consenso y desde el diálogo con cada una de las escuelas. No vamos a multar, no vamos a quitar subsidios, no vamos a sancionar, vamos a ir a dialogar y explicar las razones por las cuales hoy es necesaria la presencialidad. Pero les pedimos a las familias que nos lo informen, ya les paso el número. Ahora vamos a pasar, seguramente alguien de tu equipo nos lo va a pasar para decirlo. ¿Cuántas burbujas están pinchadas? Que es el nuevo término. La burbuja que haces y que se tiene que venir para abajo. Mira, en la ciudad organizamos todas las escuelas y todos los chicos, tanto públicas como privadas, en 45.046 burbujas, que funcionan todos los días. 45.046. 46 burbujas, todos los días. En este último mes, nosotros vamos haciendo el seguimiento epidemiológico con los equipos del Ministerio de Salud diario, pero damos las cifras mensuales para hacer el seguimiento. Solo suspendimos el 2% de las burbujas. Cada uno, obviamente, en su caso, cuando le suspende la burbuja de su hijo, le parece que es un montón. Cuando en una escuela se repite, parece una barbaridad. Pero cuando vos mirás los números agregados, te das cuenta que es muy poquito. O sea, el 2%, 45.000 no sé hacerlo, sería 4.500 el 10, serán 2.000. No sé, ¿alguien me ayuda con el 2%? No, menos. No, menos. 800. ¿Cuánto, perdón? 800. 400. ¿800? 800.
Entonces, lo que digo es, para una familia, en mi caso, a mi hijo se le suspendió 2 veces la burbuja en estos 2 meses. Y es una barbaridad porque mi hijo en casa rebota por las paredes. Ahora, cuando vos mirás el número agregado, te das cuenta que es muy poco. ¿Y por qué es poco? Porque la escuela es un espacio seguro. No porque lo dice la ministra, porque la evidencia lo dice. Cuando vos mirás la cantidad de personas que circulan en una escuela entre docentes, no docentes y estudiantes, son cerca de 755.000 personas. En el último mes, menos del 1% de las personas dieron COVID positivo. Si vos después ves de esas personas que dieron positivo, que no sabemos dónde se contagiaron, pero son personas que van a la escuela, el 0,89%. Hacemos un seguimiento de cada persona que dio positivo, se llama desde el Ministerio de Salud, se hace la encuesta de acompañamiento. ¿Sabes cuánto se reproduce al interior de cada burbuja el contagio? 0,012%. Entonces, la escuela con protocolos es un lugar seguro. Trabajar con chicos con protocolo no es una actividad de riesgo. ¿Hablaste con Trota después del miércoles? No, todavía no pudimos hablar. ¿No los atendió? No. Voy de vuelta con la pregunta. Desde el miércoles hasta ahora, ¿el ministro de Educación Nacional no les atendió el teléfono? No. ¿Y cómo lees eso? Supongo que al principio debe haber sido también difícil para él acomodarse a un miércoles hasta las 2 de la tarde, acordando y consensuando que las aulas es lo último que se cierra, que los ministros de Educación tenemos que defender la presencialidad y 4 horas después un presidente dando marcha atrás en eso y poniéndolo en una posición incómoda. Supongo que habrá tenido que primero entender cuestiones propias de su espacio y de su gobierno. Y ahora, bueno, estamos esperando que nos confirme una audiencia, porque más allá que no nos pongamos de acuerdo en este punto, porque probablemente tengamos posiciones diferentes, hay un montón de cosas que sí tenemos que seguir consensuando. Esto que te decía, hoy los datos dicen que podemos tener presencialidad. En algún tiempo ¿qué dato objetivo cambia. podamos tomar para decir suspendamos? ¿Y cómo? Porque cuando vos decís suspender no es todo o nada. Nosotros tenemos, cuando vos mirás, por ejemplo, los datos de contagio por edad, te das cuenta que la curva salta. Y siempre hablando de la Ciudad de Buenos Aires, porque esto también es importante focalizar en esta unidad geográfica. En la Ciudad de Buenos Aires, cuando vos mirás la tasa de contagio por edad, te da que a los 16 años es donde la curva salta. La cantidad de chicos que se contagian es mucho más alta de 16 años que los de 10 años. Entonces vos mirás eso y decís, bueno, los chicos de 16 años, 17 años están en 4º, 5º año de la secundaria. Tienen más autonomía para estudiar. Podrían tener un esquema de virtualidad más fácil de sostener que uno más chiquito de primaria que está empezando la alfabetización. No me sorprende la inicial que necesita la contención. Hay escenarios cuando vos mirás las estadísticas que te permiten tener estrategias diferentes para cada momento y eso también lo tenemos que consensuar. Lo mismo que los planes de sostener cómo definir los contenidos prioritarios, cómo vamos a evaluar, cómo va a pasar un chico que se evalúa de una manera acá y pasa a otra jurisdicción. Hay un montón de temas que tenemos que seguir trabajando en conjunto y por eso es importante tener una audiencia y vamos a seguir insistiendo con el diálogo. Bueno, ahora voy a abrir a la mesa y a las redes porque estoy viendo que llegan un montón de preguntas. Como te agarro cansada, por ahí te agarro más con los frenos inhibitorios, Lima. ¿Qué pasó a Alberto para vos? Para mí se asustó con los datos generales y a veces tomar decisiones es difícil cuando tenés que interactuar con muchos sectores. Y me parece que le resultaba un costo menor cerrar las escuelas que tener otras discusiones con otros actores de la política, como pueden ser los sindicatos, o tener otras discusiones con otros actores de la economía. Entonces, como hicimos el año pasado, cerramos las escuelas, total, ¿quién se va a quejar? ¿Los chicos? Y lo que no se dio cuenta es que sí, los que se quejaron fueron los chicos y las familias. Primero se asustó, tenía datos en general globales, sin discriminar si chicos, no chicos, si contagiaba la escuela o no. Pues digo, sus propios infectores, el comité infector, Can, Gentile, López, todos decían no. La escuela no se asustó con los números. Y después dijiste que le tuvo miedo a los sindicatos. Eso hay que preguntárselo a él. Lo que digo que claramente es más difícil negociar con otros actores que dejar a los chicos sin escuela. Traducímelo al castellano básico. Claro, es más difícil que negocie con los sindicatos. O sea, no se quería llevar mal con los sindicatos y dijo, total, con los padres y los pibes no me da bola a nadie. Pero vos pensé el año pasado, ¿cuántos meses estuvimos hasta que se empezó a alzar la voz para que los chicos vuelvan a recuperar sus 9 espacios? meses. ¿Cuántos especialistas durante el año pasado se animaron a contradecir la decisión de las escuelas cerradas? Difícil porque te decían asesino. Bueno, te decían asesino. Por eso digo, entonces a lo mejor le resultaba que el costo de cerrar las aulas de vuelta iba a ser menor que el de tener otras discusiones con actores políticos de peso, pero de todas formas lo que para mí es lo más importante es que esta vez
los chicos no se quedaron callados. Como los chicos no se quedaron callados, las familias no se quedaron calladas. Y lo que pasó, y esta última presión, te diría que ya empezó el año pasado, fin de año, donde nosotros decimos siempre, el 17 de febrero en la ciudad empezaron las clases, porque Horacio Rodríguez Larreta tuvo lesión política, porque yo y mi equipo tuvimos la vocación de hacerlo, pero sobre todas las cosas, porque las familias no iban a permitir otra cosa, las familias se pusieron a exigir el derecho a la educación a sus hijos. Y ahora pasó lo mismo, la reacción de las familias, empezando por los chicos, a decir, no queremos esto, necesitamos el aula. Y los padres que aunque estuviesen en contra, veían la necesidad de sus hijos, dijeron, basta, esto no. Y me parece que el costo esta vez resultó más alto de lo que preveían. ¿Cuántos docentes, grosso modo, tiene la ciudad? Depende del mes, pero 65.000. 65.000. De los 65.000, ¿cuántos están, grosso modo, vacunados? En realidad, son que tienen que vacunarse dentro del grupo de estratégicos, son 110.000, que incluye docentes, no docentes, personal de limpieza que trabaja en establecimientos educativos, 110.000. Solamente hay 16.000 personas vacunadas. Por lo siguiente, la Nación definió un plan de vacunación que tenía distintas etapas, que empezaba por los grupos de riesgo, que eran los trabajadores de la salud, que seguían por otro grupo de riesgo, que eran los mayores de 80, luego los mayores de 70, luego los mayores de 60, y recién ahí empezaban con grupos estratégicos, dentro de los cuales estaban los docentes y la policía, por dar un ejemplo. Nosotros cumplimos ese orden cronológico que estableció la Nación, orden de prioridades, y cada vacuna que fue entrando fue siendo colocada, aplicada en estos distintos grupos. Recién ahora estamos terminando los grupos de 70 en función de, terminamos médicos, mayores de 80, mayores de 70 en función de las vacunas que fueron llegando. En el medio de este proceso hubo una partida de vacunas chinas que llegó, que todavía no tenían la autorización para los mayores de 60. Claro, ¿te acordás? Que hasta que no. Exactamente. Claro. Entonces, ¿qué dijo Nación? Bueno, aplíquensela a los docentes. Nosotros en la ciudad recibimos una partida que dijeron aplíquensela a los docentes. Teníamos todavía trabajadores de la salud que estaban trabajando en los hospitales, que no menores de 60 que no habían sido vacunados. Se aplicó una parte a esos médicos y el resto a docentes. Por eso solamente 16.000 fueron vacunados. Ahora, a medida que lleguen vacunas, se van a ir colocando y llega hasta que lleguemos al grupo estratégico. Voy a hacer una pausa para después seguir hablando con la mesa y demás. ¿Docente que para hoy se le descuenta? Hoy es difícil de medir quién paró y quién no pudo ir por un tema logístico. Mañana. Con lo cual, mañana, al igual que siempre, un docente que no va a trabajar sin una razón justificada tiene un día de descuento. Sí. Bueno, hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando con Soledad Acuña, la ministra de Educación, @Luis Novarecio, @Rosario A. ¿Sos en Twitter? Sí. @Nacho Ortelli. Ignacio Ortelli. Ignacio Ortelli y Angulo Martín. ¿Angulo Martín? Sí. Bueno. ¿Por qué no puedo poner Angulo? Ya está ocupado. ¿Ya está ocupado? Claro. Pones Martín Angulo OK, que me parece horrible. Pequeña pausa. Estamos hablando con Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Preguntas que más o menos has respondido, pero te las vuelvo a... Sandra dice, por favor, decime cómo hacemos porque en la escuela donde yo voy hay paro de todos los maestros. Es una escuela de gestión estatal. Si nos ayuda, claro, podemos decir. Pasando por la producción. Totalmente. Tengo miedo. Mi hijo está bien de salud y nosotros también, pero me da miedo enviarlos. ¿Puedo tomar la decisión de no enviarlo? Pregunta Roxana Herbert. Mira, lo que tengo para decirle a Roxana son datos. En esto yo sé que cuando uno tiene miedo, a veces la información o lo que nos digan nos cuesta tomarlo, porque sobre todo cuando se trata de nuestros hijos somos mucho más cuidadosos. Pero la verdad es que toda la evidencia internacional, todas las investigaciones propias, las que hacemos en nuestras escuelas, los relevamientos que hacemos, dan cuenta que los chicos se contagian mucho menos, que cuando contagian pasan por síntomas mucho menores que los adultos y que a su vez cuesta más que contagien a los demás. Por eso es que las tasas de contagio son tan bajas en las escuelas. Por eso la Sociedad Argentina de Pediatría se manifestó el jueves en contra de esta decisión de cerrar las aulas y dijo que trabajar con niños no es una tarea de riesgo, y menos cuando se trabaja con protocolos como los que tenemos en escuela, donde los chicos van con barbijo, los docentes tienen barbijo y la máscara de acetato, están a 2 metros de distancia, los espacios son espacios ventilados con una ventilación adecuada. Entonces, la verdad que el contexto del aula es mucho más segura que otros espacios donde transitan nuestros hijos. Es más seguro que estén en la escuela con protocolos a que vayan a jugar a la casa de un amiguito o que vayamos a un espacio cerrado, cosa que pasa, que sigue pasando. Entonces, la verdad que la escuela es un lugar
que les enseña a los chicos a trabajar y a manejarse con los protocolos, que a su vez les permite compartir y desarrollarse y seguir aprendiendo. Y todos los especialistas también lo que marcan es que es mucho peor que estén en casa sin socializar, sin poder aprender entre pares, sin poder desarrollarse. El impacto el año pasado desde lo emocional fue enorme. Nosotros hicimos una encuesta junto con la Fundación INECO a todas las familias de escuelas de gestión estatal, un grupo muy grande, y nos respondieron el 70% de las familias que sus hijos habían tenido trastornos de sueño, trastornos de alimentación, cambios en su conducta, trastornos de ansiedad. El 85% nos dijo que sus hijos estaban mucho más preocupados y eran menos felices. Rosario. Sí, le pregunto en la práctica hasta dónde afecta verdaderamente la presencialidad estas restricciones de 15 días y hasta dónde no es una pelea política. Y le leo un mensaje de una amiga, la hija va a Lenguas Vivas, va un día por semana a clases. El resto de la semana desde que inició las clases es virtual. O sea, ¿hasta dónde toda esta movida por 2 días de clase presenciales? Mira, primero que nuestra mayor incógnita, nuestra duda es cómo saber que son 15 días nada más, ¿no? Porque como no sabemos los parámetros que se utilizaron para definir que ahora con estos indicadores había que suspender, no sabemos por qué en 15 días qué cosa va a haber cambiado para decir que sí. El año pasado empezaron siendo 15, terminaron siendo 7 meses. Lo segundo, que los datos que nosotros tenemos concretos en términos del impacto en lo que es aprendizajes, en lo que es igualdad de oportunidades, en lo que es lo socioemocional, nos muestran que cada día cuenta. Cualquier docente que vos le preguntes, del nivel primario sobre todo, con los chicos más chicos del primer ciclo, primero, segundo y tercer grado, en cuanto a la alfabetización te van a contar y te van a decir lo importante que han sido cada uno de estos días de presencialidad a lo largo de estos 2 meses. Luego, en la ciudad, el 75% de las escuelas pudieron cumplir el sistema que nosotros propusimos, que es que todos los chicos, todos los días, vayan al menos una jornada simple. Las escuelas que no pudieron hacerlo, estamos trabajando, incorporando los purificadores de aire. Por ejemplo, hoy estuvimos en el Normal 3 hablando porque faltaban todavía en algunas aulas purificadores que les permitan habilitar esos espacios para que los chicos vayan todos los días. Entonces, a partir de ahora, los de 7º grado, por ejemplo, que estaban yendo algunos días sí, otros días no, van a ir todos los días. Y así estamos avanzando en la mayoría de las escuelas. Son muy pocas las que están haciendo este esquema con tan poca presencialidad. Me llama la atención lo de lenguas, le pido a mi equipo que ya lo registren porque no teníamos registrado que haya algún año que estuviese, no sé si de primaria o de secundaria, es el caso de la persona que te preguntó, pero en general, ya te digo, el 75% tienen todos los días, todos los chicos, al menos una jornada simple. Claro. Pero ahí te doy, Nacho, pero acá el amigo Carlos Figueroa, que me dice, hace periodismo comprometido con la gente y no le preguntes lo que ella quiere, entonces le pregunto, ¿qué quiere que te pregunte? Me dice, en febrero en la Ciudad de Buenos Aires había 500 casos, hoy 3.000. Lo único que cambió son las clases. Se sigue el protocolo, pero los casos aumentan. ¿No es una demostración que si en febrero había 500 y ahora hay 3.000 y se agregaron las clases, esto dice que las escuelas contagian? No, por 2 motivos. En primer lugar, porque cuando uno analiza la curva de contagios en la Ciudad de Buenos Aires, te das cuenta que el pico vuelve a subir, no el 17 de febrero cuando empieza la presencialidad, sino alrededor del 14 de marzo. Esto lo explicó bien el viernes el ministro de Salud. Y en ese momento, no ahora para explicar, sino en ese momento, el análisis que hicieron desde el Ministerio de Salud, las cuestiones epidemiológicas del momento, lo que marcaban era que había habido un grupo de días, 4 o 5 días, no recuerdo, que marcaron, con mal clima, donde todos volvimos a meternos a los espacios cerrados, sin ventilación, sin cuidado, y eso había generado una mayor tasa de contagio. Pero fue un mes después del comienzo de la presencialidad. Sí, y lo segundo, son los datos de contagio en las escuelas. Solo el 0,89% de las personas que asisten a las escuelas se contagiaron. Eso te da la pauta que en las escuelas no solo no hay más contagios que en el resto de la ciudad, sino que al contrario, cuando se detecta, se logra frenar la transmisión del virus. Sí, Nacho. Sí, ministra, yo lo escuché a Quirós, también lo escuché al presidente. Hay unos gráficos que da cuenta Martín Barrionuevo, es un legislador provincial de Corrientes que siguió muy de cerca la evolución estadística de la pandemia, y la verdad que ahí hay un punto en el que me hago preguntas y tengo interrogantes. Barrionuevo da cuenta de que hubo un aumento entre la franja etaria de 0 a 20 años, pero principalmente entre los 0 y los 9 años, mayor en estos últimos tiempos, que coinciden con el inicio de clases. Entonces yo lo escucho a Quirós decir que no son un factor de contagio en las aulas, la escucho a usted y no tengo por qué no creerle. Ahora, también hay una realidad estadística que me está marcando lo contrario.
tal vez no era cuestión de sentarse a hablar con el presidente, sentarse a hablar con el gobierno y decir, bueno, ¿de qué manera podemos tomar nuevas decisiones que no impliquen ni el cierre absoluto y tampoco la presencialidad tal como se dio hoy, que no se hizo programadamente, no tuvo una buena sintonía con el gobierno nacional? ¿No había un camino alternativo? Mira, tu pregunta tiene dos partes. La primera, sobre las estadísticas en concreto, te digo que es verdad, aumentaron la tasa de contagios de 0 a 10 y de 10 a 19, aumentó proporcionalmente a la cantidad de contagios y a la cantidad de testeos que se están haciendo, aumentó toda la cantidad de contagios. Aumentó más. Pero si vos mirás aumentó más que en otras franjas. Pero el grupo, que es lo que dije antes, el grupo que más aumentó, si vos mirás la curva de la ciudad de Buenos Aires, no te estoy hablando del resto del país, te estoy hablando de ciudad de Buenos Aires, la curva crece de forma desigual al resto, o sea, curva salta a partir de los 16 años, de 16 a 19. No así en los casos de 10 hasta los 19, que es el corte que se hace en ciudad de Buenos Aires. Por eso digo que es importante, y esto sí, entrando a la segunda parte de tu pregunta, tiene que ver con los consensos. Nosotros miramos y tomamos las decisiones por la unidad geográfica mínima, que es la Ciudad de Buenos Aires. Y esto lo habíamos consensuado entre todos los especialistas de salud y educación y entre quienes estábamos armando los distintos protocolos de las aulas. ¿Por qué? Porque ya el año pasado nos habíamos dado cuenta que no podíamos tomar decisiones de educación como si fuese todo lo mismo la Ciudad de Buenos Aires que Tierra del Fuego, que Santiago del Estero, porque las condiciones son distintas. Entonces ahí acordamos que incluso al interior de una provincia se tienen que tomar por la unidad geográfica mínima. Esto es, en una provincia, por departamento, por municipio, en el caso de la ciudad es una sola. Ahora, cuando tomó decisiones el presidente el miércoles, lo hizo creando una unidad geográfica nueva que no tiene respaldo jurídico ni funcional, bueno, funcional sí, pero no político ni jurídico, que es el AMBA. Entonces, compara la situación de Ciudad de Buenos Aires con municipios del conurbano, donde puede ser que haya muchas cosas en común, pero en términos educativos hay muchas diferencias. Por ejemplo, sobre cómo se traslada la gente para ir a la escuela. Ahora, hasta el miércoles nosotros teníamos un acuerdo, habíamos dialogado, habíamos trabajado una cantidad de horas enorme entre todos los actores para ponernos de acuerdo. Y teníamos un consenso claro, que era que en caso de cambiar las cuestiones, la situación sanitaria y epidemiológica, lo último que se cerraba eran las aulas. Había un consenso nuestro, del ministro de Educación de la Nación, de la ministra de Salud de la Nación, de los especialistas, de muchos de los gremios que participan de las reuniones del Consejo Federal, de los ministros de Educación. Había un consenso. Nosotros no rompimos el consenso, al revés. Pero todo el tiempo intentamos que ese diálogo existiera para llegar a estas conclusiones. Acordate que en agosto nosotros empezamos a pedir la presencialidad. Y ahí viene esto que vos decías, susto por los datos y prefiero concederles a los gremios, no volver que pelearme con los padres. Quiero sumarlo porque también hay cuestión científica que estamos discutiendo. Esto no es un yo creísmo, a mí me parecismo, a mí me parece tal cosa. Hay datos. Omar Leonardo Tabacos, el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Doctor, soy Luis Novarecio, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Muchas gracias por la comunicación. Algunos consideran que es una exageración creer que va a perturbar o va a generar un perjuicio psicofísico en los chicos que vuelven a ver suspendidas las clases. ¿Qué opina usted como integrante de la Sociedad de Pediatría Argentina? Bueno, lo que nosotros sabemos claramente, lo tenemos medido, lo hemos expresado, las serias consecuencias que ha tenido el encierro de los chicos 8 meses el año pasado. Eso está muy medido y muy claro desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista físico. Por eso desde el año pasado con la Sociedad Argentina de Pediatría venimos trabajando e interpelando a todas las autoridades para generar condiciones seguras para lograr la presencialidad a partir de marzo 2021. Y desde este año hemos trabajado con las autoridades sanitarias y educativas nacionales en los más altos niveles y nos hemos puesto de acuerdo que los protocolos generan condiciones de seguridad dentro de la escuela, y esto lo hemos compartido hasta el martes de la semana pasada, haciendo trabajos juntos y un conversatorio en todas las redes del Ministerio de Educación de la Nación, donde participó también el ministro Trota, donde participaron las máximas autoridades del Ministerio de Salud, donde debatíamos justamente con padres y con docentes esta seguridad que habíamos logrado dentro del aula. Por lo cual, sin lugar a dudas, nosotros, una vez tomada la decisión, junto con UNICEF, nos hemos expresado en un documento donde pedimos que esta decisión sea por el menor tiempo posible y en la jurisdicción más acotada posible donde
donde sea imprescindible, porque justamente no podemos volver, a la tragedia del año pasado, vuelvo a repetir, desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista sanitario para la pediatría. O sea, con los protocolos lo que usted está diciendo, doctor, es las escuelas no son lugares contagiadores y la presencialidad garantiza un mejor nivel de salud psicofísica, por lo cual hay que extremar hasta las últimas consecuencias la posibilidad de suspender las clases presenciales. O sea, absolutamente. Hoy está claro que los chicos no son especiales difusores, propagadores del virus, ni que tampoco son especiales receptores. Hoy por hoy está claro que trabajar con chicos no es una situación de riesgo, en tanto y en cuanto se respeten los protocolos con respecto al distanciamiento, al uso de barbijo, al uso por el personal docente y no docente del equipo de protección personal, y las cifras que compartíamos con el Ministerio de Educación hasta el martes pasado daban cuenta de que la cosa venía funcionando bien, 0,3% de los alumnos y 0,9% de los docentes. Hasta ese momento, en cifras vuelvo a repetir, del Ministerio de Educación, daban cuenta de que, hasta ese momento eran seguras. Está claro. Obviamente, Luis, al momento de tomar las decisiones, probablemente intervengan en ese panel de control de las decisiones otras variables. Ahora, la de salud y la educación, esos botones estaban en verde, sin lugar a dudas. Martín, querías hacer una pregunta a la ministra. Sí, teniendo en cuenta los parámetros que usted marcaba al principio, diciendo que si los números cambian, sí se va a quitar la presencialidad. Para poder llevarle alguna certeza a los padres y a las madres que nos están mirando, ¿a partir de ustedes de qué número de contagios, de burbujas pinchadas, de aumento de la curva dentro de las escuelas o fuera de las escuelas, ustedes sí estarían pensando en que no haya clases presenciales? Lo primero es que no estamos pensando en un escenario donde de un día para el otro se suspende toda la presencialidad. Lo que decimos es, mirando la evidencia, mirando los datos, tomar políticas focalizadas que permitan reducir la movilización o la tasa de contagio en determinados grupos, pero cuidar a aquellos que más escuela necesitan, los más chicos, los que menos autonomía tienen, los que han tenido dificultades para sostener trayectorias pedagógicas, quienes han abandonado la escuela o están en riesgo de abandono. Ese dato de igualdad de oportunidades es tremendo en la Ciudad de Buenos Aires. Imagínate en otras jurisdicciones con otras características socioeconómicas. 25% más de chicos que en el 2019 abandonaron, no están en condiciones de abandonar o en posibilidades de abandonar si no los seguimos caso a caso, uno a uno, casa por casa. Entonces, en estas condiciones nosotros definimos por lo menos 4 escenarios donde, en función del análisis, no de una, sino de varias variables que incluyen la cantidad de casos, pero también la edad de los contagiados, cuántas camas hay en terapia, cuántos vacunados hay, o sea, una serie de factores que le hacen analizar a la gente de salud que nos va diciendo, bueno, necesitamos regular mayor o menos movilización de gente y nosotros entonces ir proponiendo escenarios educativos a esos escenarios sanitarios epidemiológicos que nos plantean de salud. Pero lo importante es que nunca es de un día para el otro todo nada, sino habiendo aprendido del año pasado, habiendo aprendido de la experiencia de los países que ya pasaron por esto y tomando decisiones adecuadas para no perjudicar a quienes no tienen que ser perjudicados. Doctor, Evelina Bustamante plantea esto, que no se considera que los niños yendo a las escuelas pueden contagiarse, por más que no son efectos propagadores, como usted decía, y de esta manera contagiar a sus abuelos o a las personas mayores. La circulación de los niños yendo a la escuela, permaneciendo en las escuelas, ¿puede favorecer que los adultos mayores que ellos frecuentan se contagien con más facilidad? Bueno, estamos hablando en ese caso, sin lugar a dudas, de una situación indirecta, por así decir. Creo, en lo personal, no me consta, pero que el traslado hacia la escuela ha sido uno de los motivos que llevaron a tomar esta decisión. Es probable y hay formas de administrar el transporte y evaluar cuánto se carga el transporte realmente con el traslado de los niños a la escuela. Sí, un dato, ¿no? Perdón que lo interrumpa, doctor. También dato estadístico que me sorprendió. 7 de cada 10 alumnos que van a las escuelas porteñas no van en transporte público. Eso en general, Luis, es una situación que se da en otras partes del país. O sea, la mayor parte de las veces la decisión de a qué colegio mandar a un chico tiene que ver con la proximidad del colegio al domicilio. Es decir que probablemente, sin poder hablar de cifras concretas, esto que usted refiere es lo que representa también el traslado en la mayor parte de las jurisdicciones del país. O sea, en general se elige por proximidad la escuela, tanto la primaria como la secundaria. Sí, Rosario.
Sí, le pregunto, anoche Horacio Rodríguez Larreta tardó en tomar la decisión si tenía que ver con la estrategia judicial y si en todo caso también consultan con el expresidente Mauricio Macri porque se ve un gobierno más radicalizado. No, a ver, ayer la publicación del fallo de la Cámara salió tarde. Nosotros queríamos hablar con el sistema educativo antes de salir en los medios. Era un compromiso que habíamos asumido con todos los equipos de conducción, con los supervisores, con las asociaciones intermedias de privada. Primero avisarles a ellos y no quieren enterarse por los medios y tienen razón. Entonces primero hicimos Zooms con todos los supervisores del sistema público, con todas las asociaciones intermedias, mandamos las comunicaciones oficiales. Mientras tanto hablamos también con los aliados que forman parte de Juntos por el Cambio y luego salió el jefe de gobierno a hacer la conferencia, pero tuvo que ver con lo tarde que salió la resolución, el tiempo que nosotros necesitamos para comunicarle al sistema, que era lo importante, y después el tiempo sí de la comunicación a la sociedad en general por parte del jefe de gobierno. Lo que es impactante es que no haya diálogo, o sea, porque se entendió que el miércoles estaba todo mal. Pero digo, reitero algo que dijo Soledad Acuña hace un rato, no conseguiste volver a juntarte con Nicolás Trota. Pues digo, ahora, más allá de lo que pase en estos 15 días, hay que diseñar un plan a futuro, o sea, tener como una especie de tablero de comando para decir, che, veamos qué sucede. Vos mencionabas muy bien, si se agrava la situación, ojo que de 16 para arriba son más complejos, pero no los chiquitos de educación inicial. Digamos, ¿y esto qué va a seguir? ¿Yendo a la justicia? ¿Lo va a terminar decidiendo un juez? No, a ver, nosotros apostamos al diálogo desde el momento en que el presidente... Teníamos hasta las 2 de la tarde, insisto, un consenso. Esa misma noche el presidente rompe con los consensos y toma una decisión sin discutirla, sin comunicarla, sin consensuarla, como se venía haciendo hasta ahora durante todo el año de pandemia, donde al menos se hacían consultas o se informaba antes de tomar este tipo de decisiones. La semana anterior habían estado dialogando sobre un tipo de decisiones a tomar, se pusieron de acuerdo en cuáles, se estaba viendo el impacto de esas medidas y salió el presidente a tomar otras sin habernos consultado, pero hasta las 2 de la tarde ese día estábamos dialogando y consensuando. Al otro día lo que hizo el jefe de gobierno fue decir, quiero juntarme con el presidente, quiero hablar esto, quiero llevarle mis argumentos y mis razones basadas en evidencia sobre las medidas que son necesarias y las que nos impactan negativamente. Y eso hizo. Cuando el presidente lo recibió, que nosotros agradecemos que lo haya recibido, reconocemos que fue bueno el gesto, pero además que fue bueno el clima de la reunión, digamos, claro. Aunque no hayan cambiado las posiciones, pero pudimos acercarle, nos dimos cuenta ahí que el presidente estaba tomando variables que nosotros no estábamos mirando porque no eran de la ciudad, que tenían que ver con los datos de transporte, entonces le acercamos después de eso otra información, estuvo dialogando Juanjo Méndez con el ministro Meoni sobre los datos de transporte para ver por qué el presidente hablaba de números que nosotros teníamos distintos. Digo, nosotros siempre buscamos el diálogo, Horacio desde el principio busca el diálogo. La peor decisión política que nos aplicaron o el mayor castigo fue el quite de la coparticipación y consulta de un día para el otro. Y al otro día el jefe de gobierno estaba pidiendo una audiencia y sentándose a dialogar. Doctor Tabaco, hay muchos papás y mamás que están acá y dicen, yo quiero que mis hijos vayan a las escuelas, los chicos quieren ir a las escuelas, pero yo tengo miedo que enviarlos pueda ser un foco de contagio. ¿Qué les responde? En realidad, lo que venimos diciendo desde la Sociedad Argentina de Pediatría, que la escuela es un lugar seguro, que gestionando las formas de llegar a la escuela no tiene por qué ser ese traslado una situación de mayor riesgo, que es muy probable que los chicos estén más seguros dentro de la escuela que fuera de la escuela, y que en realidad lo que nosotros pedimos a todas las autoridades desde la Sociedad Argentina de Pediatría, que se le dé centralidad a la pediatría en la toma de decisiones. El año pasado la pediatría puso el hombro en función de proteger a los adultos, sobre todo a los adultos mayores. Sabemos las consecuencias que ellos han tenido por esto. Entonces pedimos que se empiece a pensar en modo pediatría todas las decisiones. Nosotros vamos a acompañar a todas las autoridades con nuestra presencia cuando así se nos solicite y como lo venimos haciendo, llevando lo que podemos llevar, que es evidencia científica. Bien. Y todos juntos podemos lograrlo, pero acá tenemos que estar todos de acuerdo y participando todos. Gracias, doctor, muy amable. Les agradezco a ustedes. Hasta luego, que siga bien. La sociedad va a estar siempre dispuesta a participar de esto. Gracias. Que enhorabuena, muchas gracias. Mariano Larretape pregunta, ¿cómo hacemos los docentes que vivimos en provincia y damos clases en Buenos Aires para que el transporte público podamos viajar?
es personal esencial, los docentes son personal esencial, tienen autorización de viajar y tienen prioridad en el transporte público, de hecho. Pero con este decreto del presidente, ¿no se quita al docente de la condición de esencial si no puede ir a dar clases? No, porque las escuelas igualmente siguen abiertas para, en caso de que se suspendiera la presencialidad, igualmente siguen abiertas para dar la comida, para garantizar la continuidad pedagógica, para poder preparar los materiales, o sea, los que no le deberían negar el acceso. No, siguen siendo personal esencial, sigue vigente el pase en la SUBE como personal esencial y tienen además prioridad. Y de hecho, una de las medidas que implementamos durante el día de hoy, que el jefe de gobierno anunció ayer, es, entendiendo que era una preocupación del presidente el tema del traslado hacia la escuela, lo que compete a Capital, empezamos a trabajar en, por un lado, garantizar que en los puntos de concentración del transporte, Retiro 11, Constitución, hubiese más concientizadores y más agentes de tránsito, garantizando que se diera prioridad a los docentes y estudiantes para subirse a los medios de transporte público. En general es el colectivo lo que se utiliza dentro de Capital. Luego pusimos muchísima más gente en la calle acompañando en la entrada y salida de las escuelas para que no se generaran concentraciones de familias en la puerta y esto fuese algo que el presidente ya había manifestado que le preocupaba, entonces para que no se diera esa imagen de posible esquema o situación de contagio. Entonces hay maneras, como dijo recién el doctor, de garantizar que el traslado y la movilización de gente sea segura. La mayoría de la gente en la ciudad se traslada caminando o en bicicleta, en auto particular a las escuelas, no en colectivo. 1 de cada 4 se sube a colectivo. Hoy tienen prioridad para subirse, con lo cual, habiendo además un 20% más de colectivos desde que iniciaron las clases presenciales, digo, es una manera cuidada. Placer, gracias por haber venido. Gracias. Mañana hay clases. Mañana hay clases. Pausa, ya volvemos. Contame cuál es la estrategia de Larreta con el tema Patricia Bullrich. Bueno, así como en el gobierno dicen que Larreta ya está en campaña, Larreta dice no. Me complica la gestión, hay una preocupación muy fuerte por la gestión a partir de todo lo que está pasando, pero le resuelve un tema que es el ala dura de Juntos por el Cambio. Esta interna que tiene Larreta, el enfrentamiento con el gobierno nacional, la oportunidad de enfrentarse decididamente al presidente casi sin quererlo, le resuelve o al menos posterga las discusiones internas de Juntos por el Cambio. Hay una frase que resuena acerca de Larreta que es: Alberto, aunque nosotros no querramos, nos está haciendo la campaña, Luis. ¿Por qué? Porque obviamente ya se empieza a hablar de la figura de Horacio Rodríguez Larreta. Tiene un dilema Larreta que debe definir qué hace. ¿Juega Vidal? ¿Le pide a Vidal que juega o la guarda? Ese es un tema que seguramente va a estar resolviendo más cercano de junio que cuando tenga que cerrar las listas. Me queda un título para usted y nos estamos yendo. La expectativa en lo judicial es que el gobierno conteste al planteo que hizo hoy la Corte, que se declaró competente para intervenir en el caso, y la gran pregunta es ¿cuándo va a resolver la Corte? Una vez que el gobierno le conteste, ¿qué va a hacer la Corte? Mañana mismo. Cuando mañana le conteste, ¿va a resolver? ¿Va a pedirle una nueva opinión al procurador? ¿Va a informarle al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo que dijo el gobierno nacional para que conteste? Ahí está puesta la gran pregunta de la semana. Señores, nos estamos yendo. Un gran saludo a Marcela Pagano, que hoy comenzó aquí en esta casa en A24 a las 15, así que un gran saludo para Marcela. Ahora viene Mangel, luego mi amigazo Babi Checoparzo y Luis Novarrecio. Nos vemos mañana.